Buenas tardes a todos desde la región de Coquimbo, en particular desde la localidad de La Herradura, frente al mar. Aquí con mi amigo Claudio Gutiérrez, que se encuentra en la ciudad de Punta Arenas. Geográficamente se dice que Chile llega hasta un poco más allá de Punta Arenas, por lo tanto está donde comienza el mundo, como dicen ellos, o donde termina el mundo, como dicen los otros. Pero de una otra manera está allá en un lugar que espero conocer algún día. Es de los pocos lugares que me falta conocer de mi país. ¿Cómo estáis, Claudio? Bien, amigo, bien. De hecho, feliz de que estemos ya iniciando el cuarto capítulo, el cuarto episodio. Y bueno, esto se ha vuelto cada vez más interesante. He recibido buenos comentarios, lo que me tiene contento. Pensé que tal vez no íbamos a llegar a personas con interés por estos temas, pero me alegro de estar equivocado. De hecho, ya está creciendo la comunidad, de a poquito se están suscribiendo. Dejamos hecha la invitación. Y bueno, feliz, pues aquí expectante a ver con qué me vas a sorprender hoy, con qué tema. Súper. Además, comentarle a nuestros a seguidores que ahora estamos en Spotify y en Apple Podcast también. También. Ya. Y Sí, en desde YouTube. hoy. Y en YouTube. Ahí están los tres capítulos. En Spotify es por audio y en YouTube pueden ver nuestros lindos rostros. Entonces, para comenzar, siempre nace la pregunta de qué hablamos, ¿no? Hay tanto de qué hablar, pero cuando uno le preguntan de qué hablamos, uno como que queda en blanco, ¿no? O porque son muchos los temas, o porque en realidad uno no sabe en qué pantano no quiere meterse. Y entonces, la invitación de hoy es a partir de de una publicación, se dice en Instagram, ¿sí? Un post que dice, no tienes ideología, tienes identidad emocional. Y a partir de ese título, la idea es invitarlos a conversar con nosotros de lo que nos plantea este post, porque creo que es súper interesante y nos lleva a distintos lugares. Y este post que está en Instagram, de una cuenta que se llama Miss Política, para que la puedan seguir y lo puedan ver, tiene algo súper interesante. Plantea una bibliografía donde los autores son de distintos lugares. No es un post de un lado de los unos o es un post de los otros, sino que a partir de ambos, unos y otros, construyeron un nosotros, que es también nuestra pretensión en este podcast que busca abrir conversaciones con ustedes. Y partiendo de eso, voy a leer el primer párrafo de este post para que podamos empezar a conversar. Y dice, traducimos el poder a la educación, la estrategia y la cultura. No tienes ideología, tienes identidad emocional. Y eso cambia inmediatamente cómo entiendes la política. Porque si lo que está en juego no son ideas, sino quién eres, entonces no estás analizando el mundo, estás defendiéndote de él. Y con esa sentencia comenzamos, Claudio. ¿Qué opinas de esa sentencia? Mira, es brutalmente interesante porque es una forma distinta de analizar temas tan eh, profundos como la política. Por lo menos la política de la forma en que la conocemos, cómo la vivimos a diario y lo que aquellas personas em, que son parte de estos grupos, que siempre hemos dicho los unos o los otros, eh, defienden a través del discurso o del relato. Un paréntesis aquí, Felipe, es para la gente que nos sigue y que me han preguntado, esto no es un podcast de política, este es un podcast donde conversamos de cosas cotidianas que son de interés general, buscamos profundizar y sí en algún momento vamos a hablar de temas vinculados también a empresas, negocios, que están también dentro de nuestra área de formación, tanto de Felipe como mía. Pero por el momento estamos haciendo conversación. Y volviendo al tema, cierra paréntesis, volviendo al tema, cuando estaba revisando la publicación que me compartiste,
me pasaron muchas ideas por la cabeza, principalmente porque uno no siempre está pendiente de analizar cosas como qué es lo que a mí me lleva a participar de una ideología o a ser simpatizante de los unos o los otros. Y cuando leí esto, no pude evitar pensar en el fanático del deporte, no pude evitar pensar en las tribus urbanas que existieron y las que existen, en esto de la diversidad, cómo la política la ha ido creando, porque no ha nacido de la sociedad civil, sino que ha nacido de grupos políticos, eh, y tiene mucha racionalidad el decir que esto es una identidad emocional, porque en mi opinión yo creo que cuando pensamos bien las cosas y dejamos las emociones de lado, las decisiones que tomamos son menos viscerales, obviamente, y por lo tanto las consecuencias son menos caóticas en ciertos casos. Y la ideología tiene mucho sentido que sea emocional porque las personas defienden cosas que ni siquiera saben si son reales o no. Entonces, en mi opinión, Felipe, creo que es absolutamente cierto y es molesto a la vez porque hay grandes grupos que se mueven solamente por la necesidad de pertenecer, no analizan, no hay pensamiento crítico, Mm, y mm. eso es lo que ha estado durante décadas manteniéndonos en grupos aislados. Sí, mira, es bien interesante este post por varias cosas. Y también haciendo un paréntesis como el que hiciste, las personas, nosotros, para decir no las personas como algo que está fuera de mí, sino yo también, nosotros, eh, hemos evitado la política como un medio como un medio que, que acompañe la conversación, ¿ok? Ujú. No obstante, la política es muy interesante en el sentido de que siempre se decía antiguamente y era como de gente muy politizada que decían que todo lo que hacemos es un acto político. De una u otra manera, la política no es sino, desde lo personal, lo que hacemos, ¿no? Porque está inspirada, ¿no? Está respaldada en nuestras propias convicciones, ¿no? Y por eso se habla del hecho de que es un acto político, es la defensa de algo. Yo crío a mis hijos así, yo manejo mi empresa de esta manera, yo me relaciono con mis trabajadores de esta otra manera, en fin, todo lo que hacemos está constituido de un algo que se le puede llamar político. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros relacionamos la política precisamente con el gobierno, con el Estado, con eso que es llamado como público. Pero, por ejemplo, un gremio empresarial se Ajá, constituye para influir en la política. De hecho, su pretensión es representar sus intereses en el espacio político. Es una de las grandes tareas que tiene. Y uno dice, pero si es es un asunto privado. Sí, pero para que actúe en la sociedad, o sea, que interviene en la sociedad. Y todos nosotros, de una u otra manera, somos un actor social en las distintas formas, ¿no? Que convivimos en la sociedad. Somos apoderados de un colegio, somos compañeros de trabajo de alguien, somos una persona que paga la patente del vehículo, el permiso de circulación. O sea, tenemos hechos en los cuales convivimos con otros. Y de hecho, para convivir, establecemos incluso ciertas formas, ciertas normas, y la política muchas veces se mete en la regulación de esas formas y de esas relaciones. Por lo tanto, lo que está detrás de no hablar de política es como decir, no hablemos de esto porque hay un conflicto dentro de aquello. ¿Mm? claro. Y por lo tanto, para que no nos pongamos a discutir y terminemos como peleando, no metamos lo político en la discusión. Como si lo que discutimos cuando planteamos una idea no fuera de una otra manera la defensa de algo que creo, ¿no? Entonces, es bien divertido porque es como, no sé qué es lo que uno está anulando la, la posibilidad de un conflicto. Y uno de los problemas que existen en la sociedad
y por eso, y tiene que ver con lo que vamos a tratar hoy día, es que la ausencia del conflicto es precisamente el conflicto que tenemos. Porque como no abordamos el conflicto está latente siempre. Y entonces a veces no logramos entender el conflicto, efectivamente, porque nunca lo abordamos tampoco. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Y la política es sinónimo de conflicto. Hablar de fútbol es sinónimo de conflicto. Hablar de religiones, sinónimo de conflicto. ¿Para qué le voy a preguntar si creo o no en Dios? Pasemos a otro tema. ¿Ah? Pasa palabra. Política, no, pasa palabra. Todo el rato evitando espacios en donde uno tiene que expresar una idea. Y ahí está el problema. Y bueno, en lo que plantea en esta primera premisa, este post, hay una cosa que es muy interesante, que antiguamente las personas cuando defendían ideas sabían lo que defendían. Que es lo que decías tú, Claudio, en el sentido de que, por ejemplo, si yo era marxista, sabía que era el marxismo. Si yo era capitalista, sabía lo que era el capitalismo, tenía una noción de aquello, había leído algo, tenía personas con las que me juntaba, que analizábamos los temas y profundizábamos en ellos. Entonces, nuestro discurso estaba mediado por el conocimiento, por el saber, por el sostener una idea. Pero efectivamente, con el avance de la sociedad, cada vez sabemos menos de las cosas que defendemos y por lo tanto pasa este componente emocional. Entonces, lo que me provoca una emoción de dolor, de tristeza, por ejemplo, frente a la guerra. Aquí es bien divertido porque, o sea, divertido hablar de guerra, ¿no? Pero es divertido el sentido de que, por ejemplo, y lo voy a decir, pese a que nuevamente alguien me pueda tirar un tomate, voy a estar como Neme, yo creo, ¿eh? José Antonio Neme, que es un conductor chileno que todo el tiempo dice, ya, no importa que me hagan hate, que me troleen, que todo eso, pero lo voy a decir igual. Y yo me pregunto, ¿alguien de los que está en contra de la guerra están en contra de los que han muerto en Ucrania? Y la verdad es que se produce un silencio. Porque las protestas mundiales en contra de la guerra en Ucrania no existen. La cantidad de mujeres y niños que se exiliaron, así como también salieron exiliados de este país muchas personas en los años 80, y lo uso como argumento, Ucrania han salido niños y mujeres exiliados a los países que son fronteras con Ucrania, pero de eso nadie habla. Nadie sabe cómo están viviendo en esos países donde se quedaron sin hogar. Nadie habla de la destrucción de las ciudades en Ucrania, de las muertes de niños, de jóvenes, de mujeres embarazadas, de ancianos. De eso no se habla. Y entonces hay algo ahí con que también la emocionalidad está ligada a quienes se emocionan conmigo, ¿no? Y entonces, desde esa emoción, levanto la bandera que con otros hay que levantar. Pero yo insisto, uno no debe comparar guerras, pero ojo con esto, cuando uno habla de que hace una defensa irrestricta de los derechos humanos, las defensas de los derechos humanos son en cualquier lugar y con cualquier persona. Y por lo tanto no es una defensa selectiva, ¿no? Entonces, si estamos escandalizados porque murieron unos niños en Irán con una bomba que cayó y murieron niños, yo no logro entender dónde están las publicaciones en Instagram, en todos los medios digitales respecto a los niños que han muerto en Ucrania. No sé si hay. Y voy a ir más allá, porque aquí lo trata. ¿Qué pasa con África? En África, por guerras, por dictaduras, por un montón de situaciones, mueren personas todos los días y por varios cientos. Pero para nosotros África es un lugar donde habitan personas negras, pobres y que son como problemas de otro, pero no de nosotros. Y vuelvo y digo, ¿dónde están las marchas universitarias por la defensa de los derechos de las negritudes, de las personas, mujeres, niños y hombres que mueren diariamente por dictaduras en África? No se escucha. Y entonces pareciera ser que hay una defensa de causas que son bien selectivas,
porque representan e interpretan ciertos intereses. Y por eso quiero jugar con eso, porque no sabemos. Y eso es lo que plantea este post. Dale. No, es que aquí se pone interesante porque aquí nos volvemos funables inmediatamente. Sí, claro. Y te voy a decir por qué. Porque el tema no le gusta a quienes son los defensores de las ideas generalistas instagrameables. Esa gente que dice que poniéndose un pañuelo de un color está apoyando una causa, pero resulta que es súper contradictorio, porque la causa que ellos defienden, cuando la gente de su mismo lado comete algún ilícito vinculado a la causa que ellos dicen defender o estar en contra de, hay silencio. Cuando no podemos obtener beneficios políticos y económicos de la causa del otro, la ignoramos. Cuando aparecen títeres como esta chica, Greta Thunberg, creo que es el apellido, Sí. Que es un títere de la política globalista, defiende causas de las cuales no participa, de las cuales nunca se ha visto afectada. Todo es parte del mismo relato, todo es parte del mismo cuento que se genera con el propósito de que cada sector tenga su lucha, ese enemigo muchas veces invisible, que hace que tú optes por estar de un lado o del otro. El tema de África no se va a resolver mientras siga estando África bajo el cuidado de organizaciones como la ONU, por ejemplo, que han estado interviniendo por décadas y no han solucionado nada. Hay casos puntuales en África donde han rechazado estas organizaciones, han tomado el control los mismos ciudadanos y hoy día son países que están saliendo del hoyo de la pobreza africana. Mira, es un tema que es complejo porque tiene muchas miradas, hay muchas formas de verlo, pero en lo personal yo creo que son temas que se han perpetuado porque todavía siguen siendo rentables para quienes ocupan ese discurso como campaña. Mira, si no lo fuera, nadie se acordaría de eso nunca más. El tema de Ucrania fue tema hasta que ganó Trump. Porque como ya ganó Trump, ya los demócratas en Estados Unidos ya no pelean por Ucrania. Ahora es Palestina. Perdón, era Palestina, ahora es Irán. Entonces, mientras a ellos no les importa si la gente muere o no muere, si los niños sufren o no, lo que les interesa es instaurar ahí un eslogan y hacer que lo menos, ¿cómo decirlo? Para no ocupar la palabra estúpidos o tontos, pero la gente menos preparada o menos instruida, menos informada, se sume a esas causas y luche por ellos. Pero lo hacen como lo dijimos antes, porque es una cuestión emocional, se vuelve visceral, se vuelve entretenido ser parte del grupo, ellos dicen que son diferentes, pero terminan siendo todos iguales, entonces el relato alcanza para todo. El cuento, y tú lo dijiste el otro día, hay quienes crean la utopía, pero no la viven, no la alcanzan. Eso, Sí, me mira, enredé un poco, pero la idea creo que sí, está no, clara en el fondo. no, está bien, está bien. Si no, mira, lo que pasa es que en esto siempre hay que poner como la pelota al piso. Yo, frente a los conflictos internacionales, prefiero leer algunas cosas, tratar de saber algunas cosas y claramente yo evito decir algunas cosas porque, por ejemplo, el año pasado por urgencia tuve que viajar a Estados Unidos y entré sin ningún problema. Y es porque yo en mis redes sociales no hablo en contra del gobierno actual de Estados Unidos. Claro, Eso no quiere decir que yo no tenga una opinión respecto al gobierno actual de Estados Unidos y a su mandatario. Pero a lo mejor, como le ha pasado a muchos, que por sus redes sociales
han llegado a la aduana, o como se llama ahí, el control migratorio en Estados Unidos, no los han dejado entrar. Y alguna de las causas no es porque no tengan dinero para pagar un hotel, no es porque supongan que se va a ir a quedar para buscar trabajo como ilegal, es porque no son afines al régimen actual. Entonces, como que le dicen, bueno, no te salió gratis nomás, pues, decir lo que dices. Ahora, efectivamente, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con el gobierno actual de Estados Unidos. Creo que en algunas cosas se pasa a 10.000 pueblos. Sin embargo, logro entender por qué ocurre lo que ocurre. Y esto tiene que ver con cierto equilibrio a nivel mundial. Y una cosa que me parece muy paradójica. Quienes están en contra del gobierno actual de Estados Unidos favorecen a un nuevo amo, porque ellos hablan de este imperialismo yanqui, pero queremos pasar de uno con bandera con rayas a una bandera roja con una estrella. Entonces es como que cambiemos de amo, pero no nos estamos deshaciendo de esa forma de gobernar el mundo. Y entonces, de una otra manera, cuando vemos lo que pasa con que hay un conflicto entre unas potencias mundiales y a nosotros nos sube el petróleo y la benzina, uno dice, pucha, pero ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso, no? Pero bueno, parece que somos parte de una comunidad internacional mucho mayor que nosotros y nosotros deberíamos tener de una u otra manera formas de revertir eso, pero parece que no. Ahora, es mucho más complejo, pero volviendo al tema que estamos hablando hoy día, lo importante, y como señala el post, dice, la mayoría de la gente no quiere entender el mundo, quiere sentirse correcto. Y nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos arriesgando nuestras vidas, al decir lo que decimos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo correctos. Porque uno debería evitar decir lo que piensa. ¿Por qué? Porque lo que afecta es emocional. En los seres humanos de lo que más se afectan es del rechazo, de cuando no te pescan, de cuando te aíslan, por tus dichos. O sea, en fin, es así. Y entonces, como dice, entender el mundo exige complejidad, exige conversaciones. A lo mejor yo estoy absolutamente equivocado en lo que planteo, absolutamente equivocado. Pero lamentablemente hoy en día, ¿dónde están esos espacios para saber que estoy equivocado? No. Y entonces busco los lugares donde realmente me voy a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque no quiero dejar de pertenecer a ese grupo, a esa comunidad. Por ejemplo, mis ex compañeros de colegio, que en su gran mayoría eran de los unos, no de los otros. Claro. Y entonces, si me escuchan hablar, van a decir, ¿qué le pasó a Felipe? Lo ha dicho mi hermano, lo ha dicho mi madre. Y yo no he cambiado ni un ápice lo que pensaba a los 14 años y lo que pienso hoy día. Pero tengo esa libertad de poder expresar lo que pienso y la mayor libertad es la que te decía, la que digo siempre, que tengo, que nunca estoy muy de acuerdo con lo que pienso, porque tengo la capacidad de reflexionar y como bien dijiste tú al principio, incluso si estoy equivocado, reconocerlo y no pasó nada, solo aprendí. Vuelvo y siguiendo esto dice, entender el mundo exige complejidad, contradicción y matices. Sentirse una persona correcta exige certezas, exige simplificación y significa tener súper claro quiénes son tus enemigos. Y la mayoría elige lo segundo. Y hoy día estamos un poco viviendo eso. Todos dicen que es cierto esto, estamos viviendo eso en Chile, pero así plenamente, los unos y los otros con sus certezas, simplificamos las cosas. Entonces, el problema es la vocera, y entonces que se vaya el gobierno, porque así pero además tenemos enemigos claros, identificamos a quienes representan de una u otra manera el mal,
porque siempre estamos entre el bien y el mal, y lo uno y lo otro defienden que son el bien. Extrañas paradojas de la vida contemporánea. Y claramente, y aquí dice, no construyes tu posición política después de analizar información, la construyes antes, viene de tu entorno, tu educación, tu cultura, tu círculo social, y Sí, sobre todo desde lo que necesitas creer para sentir estabilidad. sí. Justamente quería llegar a esa parte porque em, me pasa que me perturba ver tantas personas defendiendo a brazo partido ideas que escapan de toda lógica. Yo entiendo, o trato por lo menos de entender que el ser humano, al ser un ser emocional y pasional, puede terminar atrapado en la red de lo romántico. Pero lo romántico se acaba cuando tú empiezas a pensar por ti mismo y empiezas a ver cuál es la realidad eh, y te empiezas a alejar de la percepción, ¿ya? Y empiezas a ver cuáles son las cosas que de verdad están sucediendo más allá de lo que yo creía o lo que yo pensaba o lo que me dijeron. Pero ¿cuál es el problema que yo creo que tenemos? Y es que nuestra cultura occidental, bueno, no voy a hablar de otras culturas, vamos a hablar de Occidente, ¿no? Eh, pero nosotros tenemos el mal del traspaso de costumbres o el adoptar herencias que alguien preparó para nosotros como, no sé, como tu gusto por el equipo de fútbol, por ejemplo. Ya, yo siempre converso esto con mi hijo y con algunos amigos, porque cuando tú naces, tú no vienes condicionado a que te guste un equipo de fútbol, por ejemplo. Pero es tu entorno el que te va generando simpatía y cercanía con esas ideas, entonces tú terminas defendiendo a un equipo de fútbol y terminas convirtiéndote en un barrista y terminas peleándote con la gente porque no les gusta tu mismo equipo y al final los del equipo ni te conocen, no saben quién eres, tú gastas tu dinero para que un grupo de futbolistas sean más millonarios que tú sigues siendo pobre, pero defiendes esa idea con pasión y con fervor porque la adoptaste del entorno. Y nosotros somos sociedades esponja, eh, absorbemos todo lo que llega y claro, es fácil caer en estas identificaciones erradas cuando creemos que somos parte de un grupo porque no pensamos realmente o no nos detuvimos a pensar realmente si lo somos o no. Chuta, y ahí es donde la cosa se vuelve triste porque tú te empiezas a dar cuenta de que la mayoría de las personas simplemente están siendo manipuladas porque permiten el acceso a ideas que no son suyas. Mm. Pero, ¿y cómo salimos de eso, Felipe? ¿Cómo lo hacemos para escapar de esa Matrix? Sí, sí, mira, ahí, y terminando el párrafo antes dice, cuando cuestionas la postura de alguien, esa persona no escucha una crítica, siente una amenaza. Absolutamente. Y entonces ahí es bien interesante, y tú dices, ¿cómo uno puede salir de eso, no? Y yo creo que el post hace algo que es muy interesante, que plantea unas preguntas y dice, si quieres entender el poder de verdad, empieza por algo incómodo. Dice, aceptar que tú también operas así. ¿Mm? De hecho, el otro día, alguien hablando desde fuera, mirando la caverna de Platón, chuta, ya no, porque hasta me salí del grupo que me dejaron loco. eh, el mismo Platón, pero lo tengo acá, espérame. No sé, es que lo quiero leer porque está en el libro La caverna de José Saramago. Entonces, dice, qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros son iguales a nosotros. ¿Ya? Y eso era frente a la caverna de Platón, ¿no? Pero eso lo escribió el mismo Platón, ¿no? O sea, el que se siente viendo desde fuera a aquellos que están dentro de la caverna, ¿no?
y que ven solo sombras y creen que esa es la realidad, el que está afuera, creyendo que está en el lugar correcto, Platón mismo dice, ojo, que somos lo mismo, ¿no? Uno Claro. está afuera y otro está adentro, pero no necesariamente uno está equivocado y el otro no. Entonces, pero caemos en esa ceguera, ¿no? Entonces, dice acá que tus certezas no son tan racionales y que muchas veces solo estás reaccionando. Y dice, el primer paso no es cambiar de opinión, sino aprender a observarte mientras opinas y preguntarte, ¿esto lo entiendo o lo siento? Por ejemplo, lo de la guerra, que está tan de moda. ¿Esto lo analicé o lo heredé? Odio a los empresarios porque siempre escuché a mi padre hablar en contra de su jefe y por eso quiero ser gerente. Y yo he conocido experiencias horribles de personas que, y lo que voy a decir es muy feo, de personas que con esfuerzo estudiaron, hoy son jefes y son peor que el gerente o el jefe que tenía su papá, del cual Sí, escuchaba claro. todos los días que este tipo, un tal por cual y todas esas cosas. Él hoy como gerente o jefe es peor que lo que vino a resolver. ¿Mm? Pareciera ser que el poder ahí corrompe, ¿no? Como se dice, el poder corrompe a las personas. Y lo último dice, ¿esto me incomoda porque es falso o porque rompe mi identidad? Y aquí está el tema, y por eso es que es tan compleja la respuesta a tu pregunta, porque ¿quién quiere reconocer que está equivocado? ¿Quién quiere hacer realmente un ejercicio de pensamiento crítico y decir, ¿sabéis qué? Sí, y ni siquiera estoy equivocado. Yo preferiría decir, no tengo la razón. Más que estar equivocado, porque equivocarse debería ser una oportunidad que tenemos todos para mejorar. Por lo tanto, uno no debería anular la posibilidad de equivocarse. Pero distinto eso es seguir afirmando cosas como si tuviera la razón. Y entonces uno le baja 2 cambios y dice, ¿sabéis qué? Cuando converso, escucho al otro. Cuando converso, me quedo con dudas y le digo, ¿sabéis qué? Me quedé súper metido con este tema, voy a estudiar, voy a leer, voy a buscar en TikTok la fuente de verdad, no lo sé, da lo mismo, voy a usar el condorito, da lo mismo. En algún lugar voy a buscar, pero algo voy a hacer, porque me quedé como con esto me quedo dando vueltas, no me calza ni lo que yo creo ni lo que me dijo el otro. O sea, tampoco es traspasar de lo que cree uno a lo que cree el otro. No me convencen 2 cosas. Y de hecho hoy día, como yo tengo mis lecturas matutinas, estaba viendo después me puse a leer, por supuesto, que es la carta que le escribe, la carta a un amigo japonés que le escribe Derrida a un amigo japonés cuando le envía el libro complicado con el concepto de deconstrucción, ¿no? Y Derrida, que es el que menciona ese concepto, él complicado explicándole a su amigo japonés para que la traducción fuera lo más cercana a lo que él quiso decir. Y Derrida parte diciendo, así como se ha entendido la deconstrucción por todos aquellos que me defienden, yo no quise decir eso. ¿Y contra quién se va? No Derrida, por supuesto, pero el Diego Rosarín, Sí. que es un famoso Instagramer con miles de seguidores, que se ha hecho millonario gracias a todos los que lo siguen. Y Él odia el usa, capitalismo. odia el capitalismo y él usa Derrida como fuente argumental y resulta que lo que él dice de Derrida no lo dijo. Y aquí está el tema de que buscamos referentes de verdad, ¿no? Entonces decimos, si lo dijo este tipo, entonces es así. Y el mismo Derrida, como si le estuviera respondiendo a este Instagramer, al Diego no sé cuánto, como si le estuviera respondiendo a él. En sus 2 primeros párrafos en esa carta a su amigo japonés, le dice, viejo, yo no dije eso. Estás completamente equivocado. De hecho, la deconstrucción ni siquiera es un método. Y hay una forma simple de entender la deconstrucción de Derrida, que es que cuando afirmo algo,
siempre estoy dejando algo afuera. Y por lo tanto siempre es incompleto lo que afirmo. La deconstrucción es súper compleja. Un profesor que yo tuve en la Adolfo Ibáñez, que era precisamente él dijo, yo soy derridiano. Y yo tenía así la vena con Derrida, porque ya tenía hasta aquí el Derrida. Y le pregunto, profesor, ¿qué es ser derridiano? Y él mismo dice, la verdad es que si me escuchara Derrida me diría que no soy derridiano, si te respondo. ¿Por qué? Porque responder en el concepto de construcción es precisamente contener y limitar en la explicación lo que Derrida no dijo, porque al final de cuentas Derrida dice es lo que queda afuera. Claro. Y entonces, ¿qué es la deconstrucción? Es todo. O sea, que de una otra manera uno debe tener una postura de analizarlo todo, de salir de la burbuja, de lo que queda afuera, de por qué ocurre lo que ocurre, por qué actúan las personas tal así, por qué ellos ven tan distinto la realidad a mí. Eso te exige mucho. Y uno siempre habla desde uno, de ese constructo que es uno. Entonces, y uno dice, ya, pero es que es agotador, ¿cómo más encima voy a tener que preguntarle al otro qué piensa? Bueno, pero es que, sí, pues. Y como hoy día no queremos cansarnos, ¿con quiénes nos juntamos? Con los que hablan igual que yo, con los mismos que repiten las mismas tonteras que yo. Con esos me junto. Algunos son mis amigos incluso. Pero yo, la gran mayoría de amigos, piensan distinto a mí. Porque además ahí está la riqueza de la amistad, po. Porque hay una discusión en el medio, hay un conflicto incluso. Pero como somos amigos, nos queremos, lo vamos a tratar como se tratan las diferencias de opinión. Como eso. No como una guerra mundial. No como ya no le hablo más a este tipo que habla puras tonteras. No, pues no puedo hacer eso. Entonces, efectivamente, yo creo que estas preguntas, esto lo entiendo, lo siento, esto lo analicé o lo heredé, de la herencia es muy fuerte. Esto me incomoda porque es falso o porque rompe mi identidad. Y aquí tiene que ver con eso que incluso el Humberto Maturana lo decía, que era como derechos humanos nuevos, el derecho a cambiar de opinión. ¿Cómo no vamos a tener ese derecho? Si hablamos de diversidad, si hablamos de inclusión, si hablamos de aceptar lo diverso, si hay algo primero que todo eso, es que uno puede cambiar de opinión. De hecho, muchas disidencias o minorías de distintos tipos, no solo sexuales, ¿qué dicen? ¿Qué le dicen a la sociedad como en un grito, incluso en un carnaval? Le dicen, tienen el derecho a cambiar de opinión de mí. Mírame distinto. Deja de mirarme como esa persona que tiene un problema, esa persona que se perdió en el camino. ¿Por qué no cambias de opinión? ¿Ah? Porque nos cuesta. ¿Por qué? Porque en eso está en riesgo lo que tanto queremos decir, yo soy. El yo soy está puesto ahí, se vuelve débil. ¿Y cuál es el problema? Sí, mira, creo que acabas de dar en un punto que da para más reflexión todavía, porque estaba pensando, mientras tú hablabas, que aquí se abre una nueva arista. Siguiendo el mismo ejemplo que tú acabas de dar, estas mal llamadas minorías, bueno, son minorías, pero creo Sí, que claro. es una forma de Y es etiquetar a un peyorativa, y es segmento. Sí, es peyorativa. peyorativo. Claro. Pero ojo, que es una autodefinición de su Sí, grupo. claro, pero obvio, porque tienen que estar en una posición de víctima. Exacto. Si no, no resulta. No. Sí, Esto es como psicológico, emocional, pues tiene que estar en un lugar de debilidad. exacto. Y justamente lo que te iba a decir, es, esto parte, creo yo, también de la necesidad no solamente de pertenencia, sino de visibilidad de las cosas que yo quiero que el otro sepa de mí.
Por eso es que falta el análisis crítico, por eso es que el pensamiento crítico y racional se suele dejar de lado por estos grupos y por la sociedad en general, porque si yo me pongo a pensar qué hay de mí que quiero que los demás conozcan, tal vez no hay mucho, Mm. porque Claro. soy una persona simple, soy una persona de gustos sencillos, no tengo una gran relevancia independiente de que yo tenga un valor como ser humano que no se pueda precisar o que se mida tal vez por mi aporte a la sociedad o por cosas por el estilo. Eh, pero al eliminar eso del pensamiento y centrarnos en construir una identidad basado solamente en las cosas que yo quiero destacar de mí y obligar a los demás a que lo acepten, Mm. lo puedo hacer a través del relato, como ya lo habíamos dicho antes, que pongo a disposición de los unos o los otros. Em, Mira, yo no soy de, como lo he dicho siempre, de retener nombres de autores. Me gusta leer los libros y Sí. después eh, in- interpretar de lo que me acuerdo. Yo sigo todavía con mi maratón o mi lucha de leer un libro al mes. Hasta el Wow. momento no he fallado. Pero A mí me sí, están fallando los ojitos. bueno, yo usé el transhumanismo, ¿viste? Sí. Sí, Me mejoré. eres un cyborg. Sí. Bueno, hay un tipo que es bien controversial, que es Jordan B. Peterson, y en 12 reglas para la vida, él lo dice, no con estas palabras, pero básicamente a nadie le importa quién eres. O sea, no eres tan relevante Mm, entre 8.000 millones de personas como para que todo el mm, mundo esté atento a lo que tú quieres o a quién eres o a lo que deseas. Y si tu opinión no causa revuelo, a lo mejor es necesario que cambies de opinión. mm, Y si tú quieres que se respeten tus derechos, tú tienes también el derecho de no respetar a los demás cuando mm, las cosas no son beneficiosas para ti o cuando una opinión simplemente no merece respeto. Em, y ese es uno de mis autores favoritos porque el tipo simplemente dice las cosas de la forma en que él las percibe, como las vive. em, y a mí me parece una mirada interesante, pero me quedo con un montón de cosas dando vuelta, entonces estoy tratando de irlas sacando de a una. Pero con respecto a lo que tú mencionabas recién, me quedo con esa idea. O sea, dejamos fuera del relato las cosas esenciales, como son la mm, lógica, el análisis crítico, el pensamiento crítico, pero por conveniencia, nada más que por eso. Porque de otra forma nuestras ideas mm. tal vez no tendrían ningún sentido. Sí, mira, es complejo lo que tú planteas, del autor que plantea, porque yo estoy de acuerdo en la premisa, mas no en las consecuencias de aquella y de quienes la pueden utilizar a su favor. Porque, por ejemplo, lo que pasó con la ministra de Ciencia hace poco podría ser el claro ejemplo de aquellos que no están de acuerdo y lo expresan. Pero contextualízalo para que aquellas personas que no viven en Chile entiendan de qué estamos hablando. Bueno, en Chile, la ministra de Ciencias fue a la inauguración del año académico de una universidad en el sur de Chile y fue atacada, sí, sí. Primero hubieron protestas fuera del acto, también se reunieron con ella y no pudieron dialogar porque empezaron a gritarle, a tirarle consignas. Es importante recordar que el gobierno actual lleva recién un mes en ejercicio. De hecho, lo cumplió, sí, ahora, ¿no? Mañana. Ayer, Parece que el 13, el, sí, el mañana 13 13. cumplen, claro, recién un mes. Y lo interesante de todas las pancartas que habían es que a ella le exigían cosas que son tan antiguas como el CAE, que es un sistema de financiamiento de la Universidad de la Educación Superior en Chile, que es de larga data, y a ella le estaban exigiendo también que eliminen el CAE, y ella lleva un mes y tampoco es la ministra de Educación. Y que salve a los pingüinos. Claro, y también hay una protesta porque ellos, dentro de los recortes que está haciendo este actual gobierno, una de las medidas en el caso de ellos es que van a restringir la realización de magíster, parece, en el extranjero, eh,
y también eso principalmente, ya no me acuerdo muy bien cuál era lo otro, pero al final de cuentas le estaban haciendo exigencias reivindicatorias que no se hicieron durante 4 años atrás. Y quienes las hacen entraron a la universidad con el gobierno anterior, ¿no? Ujú. Porque si son de cuarto o quinto año, es todo el gobierno anterior, y si entraron recién este año, no tienen ninguna experiencia de lo que puede ser un conflicto a un mes de gobierno actual. Porque no sé si hay tanto donde picar, como se dice, ¿no? No hay mucho donde comer. Entonces, se vuelve paradójico, pero lo que ocurrió ahí es que efectivamente son fuerzas políticas que no están de acuerdo con el gobierno actual y que cualquier instancia en la cual puedan, de una u otra manera, usarla para estar en contra de lo que sea, porque es estar en contra por estar en contra, si bien pueden haber argumentos válidos, yo lo puedo entender, pero es claramente no es eso lo que primó, porque si eso fuera, la verdad que eso podría haber sido un diálogo con la ministra. Claro. Más encima le gritaron consignas contra su origen mapuche en el sur de Chile. Pero es que ahí tú puedes ver cómo hay No sé, unos que pueden no cambiar de sé. opinión sin problema. No, sí, o sea, sí, mira, sí, por eso, sí, ya es cualquier cosa nomás. Si al final lo que pasó no tiene ni pies ni cabeza, eh, y lamentablemente yo al rector de la Universidad de Valdivia, a la Universidad Austral, lo conozco. De hecho, hicimos unos trabajos juntos a Egon hace tiempo atrás. De hecho, dije, uy, porque no lo veo hace años. Busqué el teléfono, tengo su teléfono aquí del rector de la Universidad Austral de Valdivia. Eh, y claro, al parecer hay muchas cosas que ocurrieron. Yo no sé si él lo propició, pero no sé si hizo muchas cosas para evitarlo. Son lo mismo y no lo mismo. Pero aquí quiero plantearte una cosa que yo creo que es súper interesante, que es el tema de ser oposición. ¿Cómo podemos entender que cuando no estamos en el gobierno pasamos a ser la oposición de él? Si buscan en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, y buscan oposición, van a encontrar definiciones tales como contrario a, oposición, no estoy de acuerdo con. O sea, solo desde la etimología de la palabra oposición ya partimos mal. Porque ¿cómo puede ser que uno se pueda llamar oposición de facto? Así, ya no estoy en el gobierno, soy opositor al gobierno. ¿Qué significa eso? Que mi misión es que a ese gobierno le vaya mal todo el tiempo. Y ojo, la derecha antes era la oposición del gobierno y criticaba al gobierno actual, porque parece que la pega de no estar es oponerse. Pero eso es como lo que hablábamos el otro día del odio. Es una energía muy fuerte decir, es que yo soy de oposición. ¿Y oposición a qué? Si tú eras de oposición antes que incluso empezara el gobierno actual. Era simplemente porque no ganaste, soy tu opositor. Es muy fuerte la palabra, ¿no? Pero la usamos, la apropiamos y nos genera identidad, que es lo que estamos hablando ahora con esto de la política. Nos da identidad ser de oposición. Y yo te lo digo sinceramente, a mí me pasa eso. Yo pese a que soy una persona bien libre, soy como bien cuidadoso, menos en este podcast, con las cosas que digo, porque soy, como se dice, bien polite, así como bien políticamente correcto, porque trato de pensar lo que digo. Aquí no pienso en nada de lo que digo nomás. Eh, lo pienso precisamente porque siempre estoy pensando en lo que pueda significar lo que digo, en lo que pueda significar para otro lo que digo. Que a lo mejor se puede sentir mal, se puede sentir como que yo he sido poco empático en mis dichos, que me olvido de ciertas cosas de mis propias historias personales,
como que tengo que ser de oposición. Estoy sonado, por lo mismo que dijimos, por mi cultura, por mi origen, por el barrio, por los amigos. Tengo que ser de oposición, estoy sonado. Por ejemplo, yo soy creyente y de una otra manera, pero no participo de iglesia, pero yo soy creyente, yo creo en Dios. Pero no es algo que yo digo tan fácilmente, porque tengo miedo a ser funado. Mira, po, weón, y yo, o sea, yo soy una persona bien libre, pero así todo, mira lo que tengo miedo a ser funado. Tengo más miedo a ser funado por decir que creo en Dios que porque apoyo a Trump, cosa que no es cierto, yo no apoyo a Trump. Pero eso me da más temor decir creo en Dios que apoyo a Trump. ¿Ah? Y es Claro. raro eso, es súper raro, porque pareciera ser que estoy a favor de algo maligno, estoy a favor de los curas pedófilos, soy parte del colonialismo. ¿Y por qué llegué a este punto? Porque en algún lugar en donde yo practico magia negra, se habló de Dios. Y entonces yo me puse a investigar, ¿no? Porque en un chat, del cual me salí porque me aburrí, yo puse un comentario respecto porque se estaban burlando del Papa Inocencio III, el Papa Inocencio III, el que crea la cuestión de la confesión. Y lo estaban analizando desde un lugar del poder, porque al final de cuentas lo que hacía la Iglesia Católica con la confesión era saber los secretos del poder de todos los que se confesaban. Entonces el rey se iba a confesar bajo el secreto de la confesión, por supuesto, pero de una otra manera la iglesia manejaba todos los profundos secretos de la sociedad, po, y eso es mucho poder. Inventaron el chantaje. Bueno, y ahí fueron... Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo dije, pucha, pero a ver, voy a buscar, porque muchas personas que se sienten orgullosos de ser ateos, ¿no? Y los como yo, que no queremos, decimos soy agnóstico, hoy estoy diciendo creo en Dios, ¿eh? Ya dejé de ser agnóstico. Y leo teología y cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que me puse a buscar y dije antecedentes teológicos de comunidades prehispánicas. O sea, si había Dios antes de los españoles. Porque en Latinoamérica está lleno de un discurso del colonialismo, Claro. ¿ya? Y nosotros somos occidentales gracias a la invasión española o colonización, o como quieran decirle. Pero ellos nos trajeron, dentro de todas las cosas, la religión. ¿Mm? Y resulta que en los incas existía un dios que se llamaba Viracocha. Y los mapuches tienen uno, que no me acuerdo el nombre, pero también tenían un concepto de divinidad. Y por lo tanto uno dice, a ver, aguántenlo un poco entonces. Porque si Dios es creado por el colonialismo, por los reyes españoles, y ya sí, la Iglesia Católica ya, nos trajeron la Iglesia Católica, todo eso. Pero ojo, Dios, para los incas, había Dios. Sí, claro. Para los mapuches, había Dios. No el Dios católico, no el Dios de una iglesia, no, pero había divinidad. Había un concepto superior. De hecho, para los mapuches está muy relacionado con la naturaleza, con la tierra, con el agua, con los elementos de la naturaleza configurados en un dios. De hecho, ellos tenían un dios sin sexo, no era hombre, mujer, pero había un concepto de Dios. Y entonces el tema es que parece que los hombres, seres humanos, para no ser tan sexista, heteronormados, creamos dioses, creamos cosas en las cuales podemos creer. Y el Dios actual es la ciencia. Absolutamente. Y ahí están los que creen que el Big Bang y todo eso. Y la ciencia es la explicación de todo. Ahí está la fuente de explicación, porque la iglesia lo que hacía, previo a la ilustración, era la explicación de lo que no entendía. De hecho, esa era una de las formas de que la gente creyera, porque
todo lo que no podían entender. No, es que Dios lo quiso así. Como hasta el día de hoy muchas personas dicen, bueno, Dios quiso que se fuera, ¿no? Frente a la muerte de alguien, ¿no? Sí, por Y supuesto. hay una suerte de consuelo, ¿no? Consuelo de que, bueno, son los... Dios quiso que fuera así. Sí, Entonces, porque es la responsabilidad de alguien a quien nadie va a culpar. sí, sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también ni siquiera creer en Dios es algo legítimo hoy día. Porque ¿No? saqué la política. Y yo no estoy diciendo que soy católico, ni soy evangélico. Ujú. No, no, no. Digo, creo en Dios. Pero así todo tengo pudor en decirlo. Lo que pasa, Felipe, y ya que entramos en política, y a mí me gusta ser políticamente incorrecto, porque después yo pienso si la cagué o no. Como ahora Sí, que acabo de decir sí, la claro. cagué y no sé si estará bien visto. Prefiero pensarlo después y me Sí, disculparé si es necesario. Volviendo un poquito atrás a lo de la oposición, ese es el negocio de la política. La sí, claro. política no podría funcionar sin El oposición. conflicto. Exacto. Exacto, hay que generar enemigos invisibles, problemas que nunca se solucionan, pavimentar la misma calle todos los años. O sea, la política está basada en el aburrimiento. Mm, Yo creo que más de alguno ha tenido la experiencia que voy a comentar ahora. Tú llamas a un call center, como de algunas marcas de telefonía móvil, por ejemplo, y la gente cree que tú llamas a ese call center para recibir ayuda, cuando están diseñados para generarte la mayor frustración posible. ¿Por qué? Porque son un laberinto de situaciones donde al final la compañía, por aburrimiento, hace que tú dejes de molestar, porque no es tu interés solucionar el problema. Para mí la política está diseñada de la misma manera, exactamente igual, y esto viene desde mucho, mucho más mm, atrás en la antigüedad, y mm. ojo que lo que estoy diciendo son o sea, mi forma de analizar las cosas, como yo creo que se pueden haber concebido. Y esto viene desde periodos muy, muy antiguos, cuando alguien dijo, mira, tiene que haber una forma de que con menos esfuerzo logremos más cosas. Em, ¿Y por qué lo digo así? Porque si piensas en política y piensas en religión, son dos formas, dos sistemas de controlar masas, ¿ya? Para que unos pocos, que son los que ostentan el poder, los que están en la cúpula, eh, no tengan que hacer un gran esfuerzo para que los grandes grupos humanos se autogestionen. Una de las cosas que esta gente descubrió es que el miedo es, es una buena forma de mantenerte domesticado. Entonces, las religiones, todas tienen un infierno. Maquiavelo en su Sí, máxima expresión. exacto. De una u otra forma, si tú no haces las cosas que te están diciendo que son buenas, incluso aunque no tengan sentido para ti, es mejor que irse al infierno. En la política es lo mismo, o sea, si tú no estás con los unos o no estás con los otros y prefieres no estar con nadie, es peor que estar con unos o con otros. Esta misma gente que diseña las estrategias políticas, que lo lleva al área de las comunicaciones, con el tiempo han ido implementando estas ideas que nos llevan a ese pensamiento que tú tienes donde decir, mira, yo creo en Dios, eh, y exponerte a la furia de las masas, porque ya alguien dijo, mira, Dios no es bueno. Entonces, como es un buen relato decir que Dios es malo, Sí, claro. lo han seguido vendiendo y hoy día hay grupos de personas que creen efectivamente que Dios es malo. Pero hay gente que, por ejemplo, llega al extremo de decir cosas como, mira, los españoles vinieron aquí a colonizar, bla, 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 y tal vez esa gente estaría mucho más feliz si hoy día, por ejemplo, los aztecas siguieran matando a 20.000 personas diarias, siguieran teniendo esclavos, siguieran adorando a cientos de deidades, a lo Pero mejor, eso no es cierto. pero, pero como idea, ¿ya? Sí, Como idea, tal vez hay personas que dicen,
ya yo prefiero eso antes que tener un solo Dios, porque tener uno solo para mí representa que estoy bajo el yugo de alguien que maneja mi libertad de creer. Pero el otro, aunque no sea cierto, pero ya pensemos que sí, que mataban 20.000 personas diarias, pero era una expresión de libertad. Entonces, hoy día todo es manipulación, Felipe. Según como yo lo veo, todo es manipulación, y lo que nosotros hacemos al estar hoy día conversando aquí es ver ambas mitades de la misma pantalla, donde estamos viendo a los unos y a los otros crear las estrategias que les permiten a ellos manipular a los grupos que los suben y los bajan del poder, y además se van alternando. Es una cuestión es un negocio que va a continuar siempre de la misma manera hasta que haya una tercera parte. Y mientras no haya un tercer grupo, el poder va a seguir siendo de los unos y de los otros, y a cada uno le va a tocar un tiempo. Sí, mira, de hecho, lo que tú estás diciendo en el post dice, entender política no es elegir un bando, es entender por qué los bandos existen, quién los construye y por qué necesitas uno. Entonces, si este contenido te incomoda, te obliga a pensar y te da herramientas para ver distinto, tampoco es casualidad, es estrategia. Porque el poder no está en lo que opinas, está en cómo piensas. Y ese es el último mensaje del post. Y si te das cuenta, es el pleno ejercicio de la libertad. Pero la libertad es leer, es saber, es informarse. La libertad es desprenderse. La libertad es poder decir yo creo en esto sin tener miedo a ser juzgado. En fin, porque eso es la libertad. Y la libertad, entre comillas, no es pareciera ser el que yo haga lo que quiera, sino es soy consciente de lo que hago, ¿no? Soy responsable también de lo que hago. Y entonces, por ejemplo, lo que pasó con la ministra, si los jóvenes que lo hicieron sentían que en el ejercicio de su libertad estaba bien lo que estaban haciendo, que es tener a una persona encerrada en una sala, pegándole a las puertas, pegándole a los vidrios, la persona sintiendo que podían entrar y que no sabía qué iba a pasar. Si ellos sienten que eso es la libertad, que es el ejercicio de sus derechos, que lo pueden tener, si ellos están convencidos de eso, ¿qué es lo que le dice la sociedad? Bueno, hágase responsable de esto. Porque si usted, por creer en sus cosas y exigirle a otro, cree que puede decirle lo que se le ocurra, puede tirarle botellas de agua, puede tratar de pegarle una patada en el poto, puede hacer todo eso, puede hacer que la persona salga arrancando y que en ese arrancar se podría haber sacado la cresta corriendo, o que ese auto que salió con la puerta abierta se podría haber caído una persona, o podrían haber chocado, porque están todos bajo un estrés que podrían haber ocurrido miles de cosas, que menos mal que no ocurrieron. Y teniendo en Menos cuenta, mal que no ocurrieron. Y la pregunta es porque hay muchos de los unos que dicen, sí, pero no fue tanto, los jóvenes son así. La pregunta es, si hubiera pasado algo de eso, de que ella se cae, que queda en el suelo, que la pateen en el suelo, ¿habría seguido siendo legítimo? ¿De verdad estamos llegando a un punto en el cual, por todo lo que luchan los unos, estamos transformándonos en peor, en algo peor de lo que decimos defender? Porque estamos actuando con la violencia. Y los jóvenes pueden parar la universidad, pueden hacer brazos caídos, pueden no dejar entrar a la universidad, todo lo que quieran. Pero encerrar a una persona en una sala, ojo con esto es súper grave. Es súper grave. Aquí no está el autor que tú dices, aquí no está la defensa de los derechos de los estudiantes, aquí hay algo que está a pos de la razón
y que está fundado principalmente en una emocionalidad que se desborda y que no mide consecuencias. Y yo creo que ahí es donde, por eso que estamos hablando lo que estamos hablando, porque estamos apelando a, no a la palabra inteligencia como alguien distinto a otros porque es inteligente, sino a usar el intelecto como medio de acción política y no la violencia. Porque el intelecto debe dar la suficiente materia para decir, hagámoslo de esta manera. Digamos lo mismo, estamos en contra de este gobierno, digámoslo de esta manera. Pero ocupemos la inteligencia y no la violencia para decir lo que queremos decir. Porque yo encuentro justo que alguien quiera decir algo, ¿ya? En eso es difícil restringir. Pero ojo, pero hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de la forma. Y yo creo que en un ambiente universitario lo que más prima es el intelecto, donde más herramientas podrían tener para hacer una reivindicación, podrían haber hecho el letrero más grande del mundo, no al CAE, y lo hubiera salido en todas las portadas del mundo, en todos los diarios del mundo, se hubieran hecho escuchar por todo el mundo, hubiera sido trending topic en todas partes, para decir lo que quieren decir. Y aquí aparece lo que hablamos el otro día, Claudio, lo del odio. Parece que esa energía del odio, porque los que estaban ahí odiaban, no a la ministra, lo que representa a la ministra, porque odian al presidente actual. ¿Ah? Y entonces, ¿qué significa el odio? Que lo expresan de una manera que está descontrolada. Ahora, alguien se acercó a mí y me dijo, mira, ¿sabes que me gustó lo que dijiste del odio como una forma de querer decir algo cuando sientes que no eres escuchado? Y claro, como todas las cosas, a uno se le pueden venir en contra de los argumentos. Y sigo sosteniendo eso. Pero ojo con esto. Esto es política pura lo que está ocurriendo. Lo que ocurrió es política pura porque es lo que está reivindicándose. Aparte los magísteres y todo eso, que es una cosa así. Pero esta historia es cuento viejo y durante 4 años atrás no hubo ni una manifestación y quisieron equilibrar una discusión que tuvo la ex ministra de la Mujer con uno de los pobladores allá donde hubieron los incendios en la octava región. Entonces una persona fue a increpar a la ex ministra de la Mujer, sí, pues, pero le fue a increpar, pues. Le decía, oiga, usted no hace nada por nosotros, y ella estaba ahí. Y decían, en el gobierno antes, así se manifestaban las cosas. Era un tipo, y que si llegaban 2 más, desaparecía la ministra, llegaban 20.000 carabineros, no iba a ocurrir eso. No iba a ocurrir eso. Entonces, y quiero terminar no con lo que estamos hablando, pero sí de cerrar un poco en el sentido de que estamos en una época en donde la emoción, como nosotros venimos de la generación baby boomer, nosotros somos X, y después X, ¿no es cierto? Sí. Claro, nosotros somos de las generaciones que no tenían sentimientos, ¿no? Entonces pasamos a la otra polaridad, po, como un péndulo. Entonces hoy día estamos en sociedades súper emocionales, todo es permitido. Hoy día o ayer está en oferta los protectores para la piel, porque de una otra manera todo ataca mi emoción, todo me agrede, todo es contra mí, ¿no? Esto me hizo daño, no me levantes la voz, no me digas esto, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Que de una otra manera no se puede dialogar, no se puede conversar, y que de una otra manera, a lo que quiero llegar y con eso finalizar, es que estamos viviendo en épocas de censuras que ni los chinos la tienen, ni los de Irán la tienen, No. nadie. Ese nivel de censura no existía y Occidente se ha transformado en una sociedad fascista.
Porque estamos viviendo en una sociedad fascista. El Sí, que no bueno, cree, el que no opina según lo que opina el dueño del negocio, es censurado, es funado, es anulado, es apedreado a la horca. Y entonces la cosa es compleja, po. Por eso no se habla de política hoy día. sí, bueno, no se habla de política ni de religión ni de nada, pero yo aquí quiero aprovechar de hacer mis descargos porque no voy a tener otra oportunidad después. Te piqué la guía. Sí, lo que pasa es que, a ver, para poner en contexto a la gente, el 8 de marzo, estas mismas personas que agredieron a la ministra de Ciencia eran las mismas personas que estaban marchando por las mujeres de minorías étnicas, por la igualdad y todo ese bla, bla, bla que los unos suelen utilizar constantemente. Por eso yo te decía hace un rato que ellos sí pueden cambiar de opinión sin ninguna consecuencia, porque pocos días después agreden a una mujer que ocupa un cargo importante, o sea, rompió el supuesto techo de cristal. Aparte de eso, es mapuche, pertenece a una minoría étnica por la cual los unos viven peleando, ¿ya? Y que según ellos es una, son oprimidos y que son abusados, qué sé yo. Ok, bueno. Ellos cambiaron de opinión en ese momento y decidieron ponerse del otro lado y convertirse en un instrumento de odio para manifestarse en contra de alguien que representa algo que no les gusta, Mm. incluso si eso significa cambiar de skin, cambiar la piel, ¿ya? Y por un momento ellos se volvieron eh, fascistas, que es lo que dicen odiar, pero son fascistas, totalitarios, absolutamente. Después de eso, eh, o más bien, una vez habiendo mencionado esto, lo otro que tú decías, me recuerdo, ¿qué fue lo que dijiste después de eso? No sé qué dije. Nunca me acuerdo lo que digo. Ya, bueno, entonces De yo voy hecho, a me tengo que inventar. escuchar después porque si no, ahí, para que si alguien me dice algo, me tengo que escuchar. No sé qué dije. Ya, ya, yo voy a rellenar, voy a inventar. Eh, Después de eso, estos grupos también ocupan el discurso político en beneficio de implementar ideas que son beneficiosas para su economía, no para la economía de la gente. Defienden causas, más bien dicho, inventan causas que no tienen ningún sentido porque no entienden ni siquiera cómo implementar la solución. Ah, ya me acordé. Nosotros somos de la generación X, la supuesta generación sin sentimientos, pero las generaciones actuales son generaciones de gente muy estúpida porque fueron creados así. O sea, desde pequeños se les indujo a ser personas sobreestimuladas emocionalmente. Sí, Y po. estamos hablando de que es el efecto no solamente de la política, sino que de todo el entorno en general. ¿Por qué estas cosas no pasan en Medio Oriente, por ejemplo, en los países islámicos? Porque allá la cultura es distinta, simplemente a ellos no les interesa cambiar, no les interesa evolucionar. Ellos siguen como igual que hace 1000 años atrás. Pero nosotros en Occidente, ¿cuál fue el error que cometimos? Es creer que todos los cambios son buenos y que era necesario la evolución y que había que ser progresistas. Ahí tú puedes ver España. España está destruido, Italia, Francia, son países que están en la ruina social y nosotros queremos importar esas mismas ideas, me parece estúpido, especialmente para América Latina. Aquí en América Latina nosotros estamos acostumbrados a tener el macho latino y la mujer latina y nunca habíamos tenido problemas. Hoy día tenemos tanta diversidad forzada que ya es una cuestión que Mm. aburrió a todo el mundo y ya a nadie le importa si tú eres gay o no eres gay, eres lo menos relevante que existe. O sea, si antes eras una minoría, hoy día ya ni siquiera existes, porque ni entre minorías se toleran. Entonces, el discurso político sirve solamente para manipular a quien lo permite. Y lo Mm. que tú decías de leer como parte de una expresión de libertad, me parece que es lo correcto, pero no solamente enfocado en
anda, lee e infórmate, sino que no dejes que otro decida qué es lo que tienes que creer, porque eso es lo que yo veo que pasa hoy día. Los jóvenes van donde la persona que les va a decir en qué tienen que creer, porque eso les facilita el proceso. Mm. Y aquí voy a hacer una referencia a una cuestión que escuché hace unos días atrás de un referente argentino de estos temas, Agustín Laje. Él hace mención a una cosa que es bien particular. ¿Ah? La mayor parte de los unos, ¿ok? De esta gente, de los unos, tendría que hacerlo con esta mano, de los unos, tiene algún problema mm, vinculado a la salud mental. Y es una realidad que es innegable y que el relato lamentablemente no puede destruir porque los datos lo respaldan y esta vez los datos ganan. Entonces, eh, el tema sigue siendo complejo, sigue siendo difícil. Mm, Puede ser que nuestro análisis no sea el correcto o esté incompleto, pero a mí igual me gustaría que la gente después nos comente y nos comparta sus opiniones, su visión en relación a estos temas y cómo se dan estas realidades en otros países también. Nosotros estamos hablando de qué es lo que vemos aquí en Chile y cómo entendemos que este tema se desarrolla aquí en nuestra sociedad y en nuestra cultura, pero igual sería interesante que nos cuenten cómo se vive esta realidad en Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, qué sé yo, otros países de América Latina e incluso en culturas europeas, si es que hay algún hispanohablante que nos esté escuchando y quiera hacer referencia a eso. Eso, Felipe, era el descargo que quería hacer. Sí, yo creo que en estos momentos deben haber grupos en Punta Arenas haciendo antorchas para ir a quemarte la casa, por lo que acabas de decir. No sé, no, ahí no sé si puedo, lo que dice Agustín Laje, podrá haber una prevalencia, pero es difícil decir que los unos son enfermos mentales y los otros no. Yo, yo me atrevería a decir que estamos enfermos mentalmente en la sociedad, porque si tú te das cuenta, las conductas también de los otros, los unos y los otros son similares. O sea, hay un programa en Chile que se llama Sin Filtros, Sí, que, que es un show, es una arena, un circo romano, en donde los unos y los otros son exactamente iguales, o sea, usan argumentos parecidos, uno le saca una cosa a uno, el otro le saca la otra al otro, es como todo el tiempo, es un ir y venir de no escucharse, no sé qué dicen, pero es divertido porque es uno de los programas más vistos en Chile, eh, que no sé si hablan de política, pero sí se refieren a lo que acontece. Pero yo creo que es muy visto porque a la gente le gusta ver el espectáculo, le gusta ver a la gente peleando. ¿Eh? Yo creo que el mismo fervor que debe generar el boxeo, ¿no? O sea, eso de ver a dos personas peleando es algo que a los seres humanos les llama mucho la atención, porque es como pelear sin estar ahí, ¿no? Y entonces que gane el uno, que gane el otro, él es mi peleador, ¿no? Yo creo que claro. sea un poco lo que pasa con el fútbol, ¿no? Tenemos ahí a esos 12 gladiadores por lado que van a luchar contra una pelota y tratar de meterla a un arco y su triunfo es lo que me tiene contento toda la semana. ¿Ah? Y su derrota me tiene triste. Y Ese yo es no el, jugué, pero, ese es el pero circo necesario para que te olvides que no bueno, tienes pan. bueno, o sea, entonces es bien divertido eso. Yo, mira, yo sinceramente creo que antiguamente los unos y los otros eran más ilustrados, que las discusiones eran, se sostenían en argumentaciones. Equivocados para uno, equivocados para el otro, da lo mismo, pero había estudio, había argumento, había entender. Y no solo era meme, el meme, la cuña, y tú, y así como pelea cabros chicos, ah, que él me Claro. pegó, no, tú tienes hijos, ¿no? Y de repente cuando se ponen a pelear, ¿y quién empezó? No, es que él empezó, el otro empezó. Y uno le hace así y el otro tiene que devolvérsela.
Y así están todo un rato, hasta que uno en un momento tiene que hacer como el papá de los 80 y golpear la mesa y decir, ya, ¿hasta cuándo siguen peleando? Es como, estamos en ese juego perverso de que no somos tan distintos. Por eso leí eso de la caverna, porque, entre comillas, unos observan a otros sin darse cuenta que son lo mismo que lo que observan, ¿no? Y entonces el llamado, o porque estas conversaciones que pueden ser picantes para algunos, es precisamente a generar el espacio en donde la conversación y el diálogo exista, que salgamos del meme, salgamos de lo que argumento que le gana al otro. Si en realidad, ¿qué sentido tiene derrotar a alguien? No, yo no lo logro entender. Entonces, y una cosa, porque busqué aquí, debe estar nuestras fuentes, tú sabes que son las mejores del mundo, Wikipedia, pero dice, el fascismo es una ideología y movimiento político totalitario, nacionalista y de extrema derecha, ¿ya? No obstante aquello, cuando uno va a las principales características, el Estado controla todos los aspectos de la vida pública y privada, ¿ya? Y por lo tanto controla el discurso. Y el discurso es cómo tenemos, es ontológico, ¿eh? Cómo tenemos que ver la realidad. Exacto. Y el discurso actual es bien hegemónico, es bien totalitario, es súper decir, ojo, aquí hoy día está permitido decir esto. Y yo menos Sí, mal que sigo algunas cuentas que puedo escuchar chistes de los años 80 que hablan de la suegra, que hablan de un montón de cosas que hoy día son imposibles de decir. Porque hoy día vivimos en un ambiente en donde está controlada la vida pública y privada, ¿no es cierto? Y eso es un claro atentado contra las libertades individuales. Ojo con exacto. eso. Una Pero cosa es haber entendido que el otro tiene dignidad y merece el respeto de uno, pero otra muy distinta es que hoy día en algunos lugares ni siquiera sepamos cómo expresarnos para no herir susceptibilidades, po. Algo iba a decir, disculpa que te interrumpí. no, era un comentario nomás con respecto a lo que leíste de Wikipedia. Como diría un amigo, se les olvidó poner ahí un agradecimiento a Benito Mussolini. Pero, No, pero sigue, y dice, ultranacionalismo, dice exaltación de la nación o raza por encima del individuo, a menudo buscando la expansión territorial. Efectivamente, si uno se da el fascismo como algo completo, efectivamente cuando dije lo que dije, no me refiero a eso, pero ojo con eso, porque cuando uno habla de colonialismo, está diciendo, ojo, porque fueron subyugadas nuestras razas originarias que estaban dotadas de una pureza social que fue invadida por Occidente. Porque hay un presupuesto de que si no hubiéramos sido colonizados, poco menos aquí nació Dios. No, esto sería el Edén, ¿ah? Como si los incas no tuvieran conflicto, lo que tú mencionabas de México, como si no mataran gente, como si no hicieran sacrificios, como si no hubiera habido poder, había alguien que dirigía la tribu, existía la estructura de poder, independiente de si vivían a pata pelada y comían lobos de mar, había una estructura de poder. De hecho, la conformación de la familia, que es un tema súper delicado hablar hoy día, porque ujú, pareciera ser que uno dice familia y Opus Dei, así. sí, Chile es un claro. país bien extremo, para los que nos escuchan, Chile es un país extremo en todo. Nosotros, acuérdense, nosotros ya, la Iglesia Católica no es un actor relevante en la sociedad chilena, pese a que la gran mayoría de los chilenos, debe ser un 60-70%, se define como cristiano o católico, creyente, pero la Iglesia Católica hoy día en la sociedad chilena no interfiere en nada casi. Es como un resabio, porque en Chile fue, aunque no lo crean en Latinoamérica, porque a nosotros nos miran un poco en menos, porque como que nadie, ¿qué es Chile? Pero el estallido católico respecto al tema de la pedofilia estalló en Chile
Y los casos chilenos son los que llegan al Vaticano y que abrieron la puerta a todos los demás casos que se empezaron a ver en México, en Argentina, en Perú. ¿Por qué? Porque se abrieron las posibilidades de denuncia. Y esto estalló más aún cuando viene el Papa a Chile y no le cuentan todo lo que tenían que contarle. Llegó como marido engañado, se fue como marido engañado, y llegando al Vaticano se le pidió la renuncia a todos los obispos, tuvieron que presentar su renuncia por lo que le habían hecho al Papa Francisco, porque lo dejaron como hueón. ¿Y qué pasa? Que la Comisión Vaticana para el tema de la reparación, el tema de la sanción a curas pedófilos y todo eso, uno de sus principales asesores es una de las víctimas del cura Caradima, que es un médico muy reputado, no me acuerdo los nombres de ellos, pero los que están estaban asesorando al Papa Francisco eran chilenos frente a los temas. Y el último papa, o sea, el último cura que quedaba en Chile, que el otro día lo escribí porque quería escribir como un artículo respecto a eso, que era el cura que estaba viviendo en La Chimba, en Antofagasta, el padre Montes, no es Montes, ¿sí? Pero era un padre jesuita, que era como el último cura que tenía opinión en la sociedad chilena. También tuvo que salir porque al parecer estuvo metido en situaciones controvertidas, no sé si de abuso, no quiero decir algo de lo cual después tengo que andar, me vayan a demandar, pero el cura Berríos, Berríos, Ah, Berríos. Ya. Berríos, él vivía en La Chimba, que es una población, una toma en Antofagasta, pero era uno de los pocos curas que quedaban con credibilidad de la Iglesia Católica y él también tuvo que salir. Por eso yo decía, el último cura chileno ya no está. Y hoy día si le preguntan a cualquier chileno, un cura de referencia, no saben qué responder porque ya no nos sabemos el nombre de ninguno. Y vamos a referir a muchos que ya están muertos. Entonces, es interesante esto porque estamos viendo una sanción, una censura social muy fuerte. Lo de la iglesia en Chile es fuerte. Yo veo países como México donde son súper creyentes, sociedades súper machistas. O sea, yo creo que hay muchas personas que deberían viajar un poquito por Latinoamérica y darse cuenta que Chile es nada. O sea, los hombres chilenos, si hay algo que están, no es amancebado se dice en el campo cuando alguien está como amansado, Sí. existen todavía algunos, pero la verdad es que el hombre chileno, en defensa de los hombres chilenos, porque hay que defendernos también, chistes sexistas casi no hay. En público no. Con los amigos puede que todavía quede alguno, pero incluso aquel a veces es mirado por los amigos así como jajaja, pero como que Claro. no. Como que el chiste ya no. Contra homosexuales, contra mujeres, todos los chistes que habían antes que eran como ya casi no se escuchan en los ámbitos públicos, eso ya no se hacen bromas de ese tipo y es bien particular porque nosotros no nos damos cuenta de cómo somos súper extremos, po. O sea, apagaron el switch, no más chistes gay, apagado el switch, ya nadie hace chistes gay. Por miedo, algunos no porque no se rían de eso, ¿ah? Es por miedo a la censura. Y yo creo que ahí, este animador que yo mencionaba, el Neme, él, yo creo que le hace muy bien a la comunidad gay. Porque él se ríe y él en sus expresiones sabe que la fuente de todos los chistes que habían, uno muy famoso de Hermógenes Pérez de Arce, el de Soapisa, no sé si te Sí, acuerdas. Bueno, Neme lo reivindica al final de cuentas con sus propias expresiones, porque él dice, bueno, pero es que yo soy gay, yo me hueveo solo. No por eso vendrá otro a huevearme, pero de una u otra manera relaja esa tensión permanente, porque en realidad yo creo que hay que rebajarle un poco, y es porque tiene que ver con que hay que, más que
como que sea decisión mía integrar. Es que no es que sea que yo integro a alguien, sino que, compadre, la diversidad es la mayor característica que tienen los seres humanos. No sé si dieron cuenta cuando hacíamos Zoom en época de pandemia y habíamos 20, 30 personas conectadas. Si hay algo que uno podía hacer es darse cuenta que todos esos rostros eran distintos. La Sí, diferencia, la diversidad es constitutivo a los seres humanos, no es algo extraño a nosotros. Entonces, mira, en fin, nos estamos es- yendo para 10.000 partes. sí. No, pero como va a ir cerrando la idea, porque igual nos extendimos bastante esta vez. em, Todo esto es parte del mismo circo, ¿no? O sea, Sí, hoy día basta con que si algo te molesta, inventa un género nuevo. sí, claro, Si claro. Y algo te molesta, inventa una nueva minoría. Si sí, algo no te gusta o no lo pudiste conseguir, si estás frustrado por algo, si tienes resentimiento, crea algo, po, inventa algo. sí. Porque de esa forma te vas a encontrar con otros frustrados resentidos que se van a unir a tu causa, aunque no tenga ningún sentido, y vas a formar una minoría y vas a tener un grupo, y ese grupo va a obligar a la mayoría a que los acepten, independiente de lo estúpida que pueda ser su reclamo. Eh, y lo digo de esta forma porque a mí me llama mucho la atención. Yo crecí en Chillán, ya una Ya, ciudad de la octava región de Chile. calurosa. Los, sí, muy calurosa en los 80. Yo recuerdo perfectamente, perfectamente cómo era la vida en aquel entonces y desafío a todo el mundo que busque videos antiguos de programas de televisión chilenos y de otros países donde los homosexuales, los gays, eran relevantes. O sea, eran parte del cotidiano, eran parte del chiste, eran parte de la anécdota, eran parte de la vida y a nadie le importaba, a nadie le molestaba. El travesti era parte de lo cotidiano, era parte de las calles de Santiago, era Mm, parte mm. no sé, de la vida diaria y a nadie le importaba, nunca fueron considerados una minoría. Hay gente que cree que es una cuestión nueva, que ellos estaban todos escondidos bajo tierra y que recién hace un par de años aparecieron, como la cigarra. Mm. ¿Ah? Pero no, no es así. En los 80 todos eran parte de la sociedad y a nadie le importaba. Eh, Se habla de cultura y una sociedad machista. En los años 80 y hasta el día de hoy sigue siendo referencia del marketing mundial, eh, un- una cosa que es súper particular. Sigue siendo la mujer la que decide qué auto se compra. Y antes, igual que ahora, todos los hombres nos referimos a nuestras parejas como la patrona, porque al final entendemos que la que manda en la casa, lo queramos o no, es ella, por lo tanto el patriarcado es puertas afuera, por lo que entiendo, ¿ya? Mm. Y todo ese tipo de situaciones hoy día me parecen muy, no sé, demasiada manipulación, mucha mala intención con cosas que antes existían y que parece que los jóvenes ignoran. Parece que la historia se las contaron distinta. em, y creo que eso es lo que afecta muchísimo hoy día cómo la sociedad interactúa. Y seguimos teniendo extremos que sacan provecho de eso. Entonces, bueno, como dijimos ya, nos extendimos un montón, pero espero que todas estas reflexiones hayan sido de interés, que para quienes las compartan y para quienes no, hago un pequeño disclaimer porque lo que mencioné antes de Agustín Laje, no lo estoy diciendo con sus palabras, repitiéndolas textualmente, sino que haciendo referencia a algo que recuerdo de algún video que vi por ahí en algún momento y lo reinterpreté. Por lo tanto, si tienen alguna queja, reclámenme a mí. Mi correo es, no me importa tu opinión, arroba no me interesa.com. Nada, con mucho respeto a quienes compartan con nosotros de este podcast. Eh, sí, de repente uno puede cometer un error por no tener buena memoria, pero bueno, para que Agustín Laje sepa, un saludo a Agustín, gran amigo mío que no me conoce, pero somos amigos. Eh,
de que no quise que se malinterpretaran sus dichos. En todo caso, Felipe, creo que ha sido un gran tema y creo que es más que justo que tú tengas las palabras de cierre y la invitación a nuestros amigos aquí para que nos volvamos a encontrar en un quinto episodio, si así Dios lo quiere. Sí, mira, ¿por qué entramos en estos lugares? Porque estos lugares son incómodos. Eh, como lo que hiciste ahora, yo creo que en la medida que conversemos de estos temas, es la única forma que vayamos llegando al lugar que por lo menos a mí me interesa, que es salir de los unos y de los otros, y aunque parezca discurso político lo que estoy diciendo, es que generemos que los nosotros sea más grande que los unos y los otros. Porque los unos y los otros nos están jodiendo la vida. Y lo que necesita la sociedad frente a un montón de cosas, por ejemplo, ahora subió la benzina, necesitamos nosotros. No necesitamos saber que uno lo subió y que los otros la habrían bajado incluso. Lo que necesitamos es que las comunidades ahora, frente a la realidad mundial que se está viviendo en todos los países del mundo, están subiendo el precio de las cosas producto del alza del petróleo. ¿Ya? Lamentablemente aquí justo le tocó a un gobierno entrante que tuvo una política que fue, pero al choque inmediato, y que los otros la usaron y la han usado como carne cañón para darle, pegarle en el suelo, en la plaza, todo, porque además se la dieron en bandeja. Ahora, yo tengo mis dudas de que el gobierno actual no haya calculado lo que iba a pasar. Yo creo que ellos saben que iba a pasar esto, pero hay algo que sostiene lo que están haciendo y yo creo entender por qué es. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al final de cuentas, por eso evitamos hablar de esto. Porque a lo mejor a veces uno tiene que decir, pucha, yo no quise decir eso. Bueno, no importa. Puedo recapacitar, puedo decir, oye, sí, mira, en realidad no es lo que yo quería decir, a lo mejor, pero lo dije, generó una conversación, generó una discusión, generó un debate, pero lo que no podemos hacer es que por no tener problemas con nadie, prefiero ver una serie de Netflix, que son muy buenas por lo demás. O que prefiero estar metido en TikTok. Nosotros en este momento podríamos estar haciendo 10.000 cosas más. Y estamos conversando, Claudio. Y yo creo que eso es democracia. Eso es libertad. Eso es diversidad. Eso es aceptar las cosas. Entonces, yo creo que nosotros estamos contribuyendo al diálogo, no lo estamos minando ni restringiendo, todo lo contrario. Y por eso yo estoy contento de conversar contigo, de que tengamos este podcast, porque de una u otra manera lo que estamos haciendo es generando espacios de conversación. Y en donde no tenemos que estar de acuerdo. Y como bien dices tú, ojalá nos escriban, y como te decía en el episodio del odio, si hay gente que nos odia, no se escriba eso, porque de eso podemos hacer un podcast, porque hay algo que estamos diciendo que no está de acuerdo, no sé si para cambiar de opinión, pero de una otra manera nos genera una nueva conversación sobre algo que uno no ve, es lo que nos pasa con los hijos. Cuando tú le das una instrucción y ellos no te dan cuenta y tú tienes que explicar o tienes que razonar o tienes que argumentar, pero no porque sean enemigos, sino porque uno no quiere hacer lo que uno le pide y uno tendrá que ocupar herramientas de persuasión, algunas drásticas y otras más suaves, pero es una negociación permanente, es un diálogo con los hijos nos pasa. No, esto no está afuera, no es la gran política, también nos pasa en nuestras relaciones diarias hasta con la pareja para quienes lo tienen. Entonces, también ahí hay política, ¿ah? También hay desacuerdos, también hay visiones distintas de un mismo tema. Esto es la vida misma, que le pusieron un nombre que está desafectado, que nadie lo quiere tratar, pero la política es parte de lo que hacemos, es la vida misma. Entonces, no me quería extender, pero creo que es bueno hacer esos disclaimers. Y efectivamente, para los que puedan estar en contra mío, que dije que es fascismo, entiendan por qué lo dije, porque efectivamente el fascismo estaba en contra del marxismo.
¿ya? Por lo tanto, las personas que son de izquierda pueden decir, pero si este weón no tiene idea de lo que está hablando, ¿cómo voy a ser fascista yo si yo soy marxista? ¿Ah? Y el fascismo está en contra del marxismo. Sí, pero en los principios fundamentales del fascismo, que es este ámbito totalitario de una opinión, de una visión de las cosas, efectivamente estamos en eso, estamos en sociedades que te anulan, que tienen relatos únicos, que el que no habla como se tiene que hablar, que afuera, en eso estamos viviendo. Y entonces, medio fascista, ¿ya? Así le quito lo que puede ser un argumento, porque yo igual leo, si yo no soy tan ignorante como para no saber, pero lo que uno está tratando es de colocarle una palabra que sea de más fácil entendimiento a ciertas cosas o fenómenos para poder entendernos y como decía lo que tratamos de compartir hoy día, antes de opinar, ¿he reflexionado? Lo hablamos en el podcast anterior. ¿Reflexiono sobre lo que sé? ¿Uso lo que sé en bien de la comunidad? ¿Se vuelve la ignorancia, el conocimiento? Estamos hablando de lo mismo todo el tiempo. Hablaremos de marketing, sí. Hablaremos de administración, sí. Pero tengan por seguro que siempre la lógica es la misma. Es reflexionar, es pensar y una invitación a todo el mundo a leer, por Dios. El titular no es la noticia. El titular no es la noticia. Y por lo tanto, nuestros argumentos se fundan en el titular del diario. La verdad que va a ser difícil la conversación, pero además no va a generar diálogo, porque va a estar desde como partimos ahora, más bien desde la emocionalidad que desde la racionalidad. Ambas deben conjugarse, por supuesto que sí, pero para que sea fructífero el diálogo no puede estar fundado solo en la emocionalidad, lamentablemente. Así es. Bueno, qué agotadísimo. Oye, pero antes de irnos, permíteme recomendar el libro de la semana o de este Dale, episodio. dale. Ya, para los unos y para los otros. Lean, lean Parásitos Mentales de Axel Kaiser. Es entretenido el libro, les va a gustar. A los unos y a Ya. los otros. Ya, Felipe, ahora sí, Bueno, un abrazo. que estén muy bien. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias y bueno, suscríbanse. Chao.